Imagínate que vas en un vuelo transatlántico. Estás, no sé, a 30,000 pies de altura, bebiendo un café súper relajada. Esa tranquilidad se debe a que confías ciegamente en el piloto automático del avión, que es un sistema informático altamente eficiente que procesa miles de variables por segundo. Velocidad del viento, altitud, presión, y bueno, funciona de manera impecable casi el 100% de las veces. Claro, es un sistema rápido y reconfortante. Pero a ver, supongamos que un hacker, alguien con muy malas intenciones, descubre el código fuente de ese piloto automático. Sin que te des cuenta, introduce un comando sutil que engaña a los sensores. Y el avión altera su rumbo apenas unos grados. Y de repente estás volando hacia un destino completamente distinto, mientras el sistema sigue pensando que pues todo está en perfecto orden. Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual y análisis de múltiples perspectivas sobre la literatura, la ciencia y el conocimiento. Hoy vamos a explorar una pregunta fascinante. ¿Tiene nuestra propia mente un piloto automático susceptible a ser hackeado? Es sin duda la encrucijada del comportamiento humano moderno. Totalmente. Hoy analizaremos los mecanismos de influencia humana enfocándonos en las respuestas automáticas, la regla de la reciprocidad y el principio de coherencia. La pregunta central que guía nuestra discusión es esta. ¿Son estos principios psicológicos de influencia la estructura fundamental que permite la cooperación y la civilización humana? ¿O son, por el contrario, vulnerabilidades cognitivas que nos reducen a autómatas predecibles, despojándonos de nuestra autonomía racional? Yo defenderé la postura de que estos mecanismos son atajos mentales indispensables, o sea, son auténticos triunfos evolutivos que sostienen la red social humana. Estoy convencida de que sin ellos, la civilización colapsaría bajo el peso de la parálisis analítica. Y yo argumentaré que, aunque eficientes en nuestro pasado primitivo, hoy en día estos mecanismos constituyen puntos ciegos increíblemente peligrosos. Son patrones de acción fija que nos exponen a la explotación sistemática por parte de, digamos, oportunistas que ya han aprendido a leer nuestro código fuente. Bueno, para entender mi postura, debemos dimensionar la inmensa complejidad de nuestro entorno actual. Nunca antes en la historia del planeta, los seres humanos habíamos navegado por un mundo con tal densidad de información. Nuestro cerebro consume muchísima energía, así que el comportamiento estereotipado y automático prevalece porque es la forma biológica más eficiente de sobrevivir. Ya, pero la eficiencia no siempre equivale a seguridad. Quizás, pero es funcional. Tomemos la regla de la reciprocidad. Arqueólogos como Richard Leakey argumentan que la esencia misma de lo que nos hace humanos es esta trama de obligaciones. Esta red invisible fue lo que permitió la división del trabajo, el comercio y, en última instancia, la creación de interdependencias. Es una visión muy optimista de la historia humana, la verdad. Es que es pragmática. Si no tuviéramos atajos heurísticos como asumir rápidamente que si un experto lo dice debe ser verdad o que si esto cuesta muy caro debe ser de alta calidad, quedaríamos totalmente paralizados. Imagina tener que investigar, no sé, la química de cada analgésico antes de comprarlo. Sería imposible. Exacto. O la ingeniería de cada auto. Pasaríamos la vida entera catalogando y calibrando cada pequeña decisión y simplemente dejaríamos pasar el momento de la acción. A ver, no lo veo tan claro. Entiendo tu argumento de la eficiencia, pero no me convence porque asumes que nosotros controlamos esos atajos. Y la realidad es que estos atajos no son sofisticaciones culturales elegantes. Son patrones de acción fija puramente mecánicos. Son biológicamente idénticos a los de los animales inferiores. Piensa en el ejemplo clásico de la etología con las pavas. Su instinto maternal se activa de forma exclusiva por un estímulo sonoro, el pío pío de sus polluelos. Ah, el famoso experimento de la mofeta disecada. Ese mero. La mofeta es el enemigo mortal natural de la pava. Pero si le pones un pequeño altavoz a una mofeta disecada que emite el sonido pío pío, la pava la cobijará bajo sus alas con total ternura. Es un mecanismo de clic, bzz. Un clic desencadena el comportamiento y bzz, se reproduce la cinta automática en el cerebro. En los humanos, este mecanismo anula el análisis racional de la información, o sea, nos deja a merced de lo que en biología se llama miméticos. ¿Y a qué te refieres con miméticos en un contexto humano exactamente?
Piensa en un insecto parásito que copia las señales químicas de una colonia de hormigas para que lo alimenten. En la sociedad humana, esos miméticos son ciertos vendedores, líderes de sectas o estrategas políticos. Funcionan como un software de terceros, llamando una API pública en tu cerebro. Copian los factores desencadenantes, como darte un pequeño regalo, para manipularte con un mínimo esfuerzo. Usan el peso de tus propias reacciones psicológicas en tu contra, en una especie de jiu-jitsu social. Entiendo por qué piensas eso, pero fíjate, permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Tú ves este clic bzz como una falla de seguridad, pero yo lo veo como el motor fundamental de la humanidad. Pasemos directamente a la reciprocidad, que la mencionaste de paso. El poder interconectivo de esta regla trasciende la lógica fría del interés propio para crear algo mucho más grande. ¿Más grande que el instinto básico de no ser estafado? Muchísimo más. Pensemos en el histórico caso de Etiopía en México en 1985. Ese año, Etiopía estaba sufriendo una devastación absoluta. Hambruna extrema, guerra civil, enfermedad, o sea, la peor privación imaginable. Su economía era inexistente. Y sin embargo, en medio de ese infierno, la Cruz Roja Etíope envió $5,000 de ayuda a las víctimas del terremoto de Ciudad de México. Es un dato histórico que siempre me sorprende. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque 50 años antes, en 1935, México había enviado ayuda a Etiopía cuando fue invadida por Italia. La regla de la reciprocidad es tan profunda, tan imperativa en nuestro cableado, que permite que un individuo, o en este caso, una nación entera, entregue recursos vitales sin temor a perderlos. Construye, literalmente, la memoria a largo plazo de la especie humana. Es una historia conmovedora, no te lo niego. Acepto la inmensa fuerza unificadora de la reciprocidad, pero fíjate que ese es precisamente el problema. Su fuerza es tan arrolladora que oculta su aspecto más sombrío, que es la obligación de recibir. La obligación de recibir. A ver, normalmente hablamos de la obligación de devolver el favor. Exacto, pero los antropólogos señalan que la verdadera trampa está un paso antes. Hay obligación de dar, hay obligación de corresponder, pero sobre todo hay una enorme presión social para recibir el favor inicial. Y esta última nos roba algo fundamental. Nos roba la capacidad de elegir con quién nos endeudamos. Piensa en la vida diaria de quienes nos escuchan. Piensa en la última vez que un mesero, justo antes de traer la cuenta, te dejó una pequeña menta o un dulce en la mesa. Ajá. Las estadísticas muestran que tu propina aumentó significativamente. Creíste que fue tu decisión premiar un buen servicio, pero en realidad fue tu piloto automático respondiendo a un favor no solicitado. Bueno, una menta y una propina mayor no parece una tragedia existencial, ¿no crees? Pero el mecanismo escala súper rápido. Recordemos el clásico experimento de Reagan. Un sujeto, digamos que se llama Joe, le compra una Coca-Cola que nadie le pidió a otro participante en un experimento falso de apreciación artística. Más tarde, Joe le pide al sujeto que le compre boletos de una rifa. Los que recibieron la Coca-Cola compraron el doble de boletos que los que no. Pero aquí está el dato escalofriante que revela cómo esto anula nuestro juicio racional. La regla de la reciprocidad superó a la antipatía personal. O sea, no importaba si Joe les caía mal. No importaba en absoluto. Los sujetos a los que yo les parecía antipático o molesto compraron tantos boletos como aquellos a los que les caía bien. Nos convertimos en deudores de personas que incluso despreciamos simplemente porque nos impusieron un favor. Piensa en la sociedad Hare Krishna en los años 70, imponiendo flores en las solapas de los viajeros que pasaban apurados por los aeropuertos. Claro, las famosas flores gratis. Exacto. No puedes rechazar la flor porque la presión social de rechazar un regalo es inmensa. Y una vez que la sostienes físicamente, el mecanismo hace clic. Te sientes incómodo con la deuda y haces un donativo a una organización que ni siquiera conoces. Ese es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra manera. Sí existe una vulnerabilidad a lo que podríamos llamar extorsión menor, como la flor en el aeropuerto, pero te ofrezco una analogía. La reciprocidad es como nuestro sistema inmunológico social.
A veces, un sistema inmunológico reacciona de forma exagerada ante un patógeno inofensivo, como el polen, y te causa una alergia molesta. Los oportunistas, los vendedores manipuladores, los Hare Krishna son ese polen. Generan una reacción alérgica en tu comportamiento. Una alergia que te puede vaciar la billetera, déjame decirte. Quizás, pero si suprimes ese sistema inmunológico base para evitar la alergia, si decides que nunca más vas a corresponder a nadie, la cooperación social moriría por completo a causa de verdaderas enfermedades, el egoísmo absoluto, el aislamiento y la desconfianza total. Incluso cuando ocurren intercambios asimétricos, como devolver un gran favor por uno pequeño, suceden por una razón evolutiva vital: liberar al individuo del indeseable estigma social de ser un gorrón o un aprovechado. La sociedad castiga severamente la falta de correspondencia, porque de esa cadena depende nuestra supervivencia colectiva frente a la naturaleza. Vengo a esto desde un ángulo diferente. Si el intercambio asimétrico de favores fuera el único problema, tal vez te daría la razón con tu analogía del sistema inmunológico. Pero esta regla muta. Se vuelve mucho más escurridiza cuando pasamos de intercambiar favores físicos a intercambiar concesiones abstractas. ¿Te refieres a las negociaciones? Exactamente. Hablo de la técnica de rechazo y retirada. Si yo quiero que me prestes $5, la forma más segura de lograrlo es pedirte 10 primero. Cuando lógicamente te niegas, yo me retiro a $5. Te presento mi retirada estratégica como una concesión personal hacia ti. Y tu cerebro, que está programado para corresponder favores, siente que debe corresponder a esa concesión con otra concesión, o sea, aceptar mi segunda oferta. ¿Como el clásico caso del niño Boy Scout vendiendo chocolates? Ese es el ejemplo perfecto. Un niño te detiene en la calle y te ofrece boletos de $5 para un evento de los Boy Scouts. Tú no quieres ir, así que dices que no. Entonces el niño suspira y te dice: bueno, si no quiere comprar los boletos, al menos me compraría unas tabletas de chocolate por $1. Y de repente terminas comprando $3 en un chocolate que detestas solo porque rechazaste la primera oferta. ¿Es verdad? Y la trampa no termina ahí, porque esta táctica se amplifica peligrosamente con una peculiaridad de nuestro cerebro, que es el principio del contraste perceptual. Claro, el principio del contraste en psicofísica. Para quienes no estén familiarizados, nuestro cerebro no procesa la información en términos absolutos, sino relativos, y lo hace para ahorrar energía. Si metes la mano en agua muy caliente y luego la pasas a agua a temperatura ambiente, esa agua te parecerá helada. El cerebro mide la diferencia, no el estado absoluto. Posteriores no solo activan la regla de la reciprocidad porque parecen una concesión, sino que numéricamente parecen mucho menores de lo que realmente son debido a ese contraste perceptual que acabas de explicar. Y para que veamos que esto no se limita a comprar chocolates en la calle, tenemos que hablar del caso Watergate. Uf, ese es, sin duda, el punto culminante de la manipulación por concesiones. Lo es, porque demuestra que nadie es inmune. G. Gordon Liddy logró que políticos increíblemente astutos, veteranos endurecidos de Washington como John Mitchell, aprobaran un plan absurdo y catastrófico de $250,000 para infiltrarse en las oficinas del Comité Demócrata. ¿Cómo es posible que mentes tan cínicas cayeran en algo tan burdo? Porque Liddy no empezó pidiendo $250,000. Empezó presentando planes delirantes de $1 millón. Planes que incluían, si mal no recuerdo, yates, secuestros y prostitutas en Miami. Exactamente. Eran absurdos a propósito. Mitchell rechazó el de $1 millón. Liddy volvió con uno de $500,000. También fue rechazado. La tercera propuesta, la de los $250,000, aunque seguía siendo estúpida y altamente ilegal, fue aprobada. ¿Por qué? Porque Liddy aprovechó la fuerza combinada de la reciprocidad en las concesiones y el contraste perceptual. El plan final parecía razonable y barato comparado con los yates y los secuestros. A ver, si esa táctica biológica puede derribar a la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué esperanza tiene el ciudadano común frente a un vendedor de autos que le muestra primero el modelo de superlujo antes de conceder y bajar al modelo estándar que quería venderle desde el primer minuto? No me convence esa línea de razonamiento tan catastrófica, porque estás asumiendo que la presión para corresponder a una concesión es un defecto fatal del diseño humano. Pero te pregunto, si esta presión psicológica no existiera, ¿quién daría el primer paso en una negociación? Nadie, supongo. Exacto, nadie. Viviríamos en un estado de parálisis perpetua, un bloqueo de voluntades absoluto donde nadie cedería un milímetro.
La concesión mutua es el lubricante indispensable de la resolución de conflictos. Pero un lubricante que genera resentimiento cuando te das cuenta de que fuiste manipulado. Esa es la intuición lógica, sí. Uno pensaría que las personas que caen en la técnica de rechazo y retirada se sentirían acorraladas y por tanto se negarían a cumplir el acuerdo más adelante. Pero fíjate que los datos experimentales muestran todo lo contrario. Las personas que son objeto de esta técnica terminan sintiendo un mayor grado de responsabilidad sobre el acuerdo final. Responsabilidad por haber sido engañados. Porque en su percepción, ellos fueron quienes dictaron los términos al hacer retroceder al negociador. Su cerebro interpreta la concesión del otro como una victoria propia. Y lo que es más revelador, reportan un nivel de satisfacción mucho mayor con el resultado final. Paradójicamente, este mecanismo que tú llamas manipulación genera acuerdos que la gente cumple con mayor lealtad. Así es como se forjan los pactos sociales estables y duraderos a nivel macro. Ese es un argumento convincente sobre la cohesión social, lo admito. Pero me pregunto si has considerado el inmenso costo interno de esa lealtad. Y eso nos lleva directamente al aspecto más oscuro de nuestra mente, el compromiso y la coherencia. Hasta ahora hemos hablado de cómo nos obligan las interacciones externas, como recibir favores o presenciar concesiones. O sea, puedes escapar de una deuda recíproca evitando a la persona. Pero ¿qué pasa cuando la persona que te está manipulando eres tú mismo? ¿Te refieres a cuando nos atrapan nuestras propias acciones? Exacto, nos atrapa nuestra necesidad casi patológica de ser coherentes con lo que ya hemos hecho o dicho. Bueno, yo no la llamaría patológica. La coherencia es la estructura básica de la lógica y la racionalidad humana. Una persona incoherente, que cambia de opinión cada 5 minutos, es percibida socialmente como inestable, superficial o poco confiable. Evolutivamente, la coherencia es una orientación ventajosa. Sirve como un ancla cognitivo para no tener que recalcular el mundo a cada segundo. Piensa en el clásico ejemplo de los apostadores de caballos. Segundos antes de acercarse a la taquilla para hacer su apuesta, están nerviosos e inseguros sobre las posibilidades de su caballo. Pero inmediatamente después de entregar el billete, Inmediatamente después de apostar, sienten mucha mayor confianza en que su caballo ganará. Aunque absolutamente nada en la pista, ni el clima, ni el caballo, haya cambiado. El compromiso inicial, que es el acto físico de entregar el dinero, obliga a su cerebro a alinear sus creencias con sus acciones para resolver lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es una forma brillante que tiene la mente de ahorrar calorías y encontrar paz mental tras una decisión difícil. paz mental me parece un eufemismo peligroso. Yo lo llamaría una torre de marfil donde nos escondemos para evitar el doloroso y exhaustivo trabajo de pensar y reflexionar. Yo lo veo desde un ángulo diferente. La coherencia ciega nos libera de la carga de procesar nueva información que podría indicarnos que nos equivocamos. Y los oportunistas saben perfectamente cómo explotar esta pereza cognitiva, haciendo que asumamos compromisos iniciales minúsculos. ¿Tienes algún ejemplo claro de esa desconexión de la realidad? La anécdota de la reunión de meditación trascendental es escalofriante. Se documenta cómo 2 académicos asisten a una charla de reclutamiento de este grupo. Uno de ellos, un experto en lógica, refuta de manera sistemática, analítica y aplastante toda la teoría frente al público. Desmonta el engaño pieza por pieza. Los reclutadores quedan en ridículo en el escenario y no saben qué responder. Cualquier persona racional pensaría que el público se levantaría y se iría sin pagar un centavo. Pero sucede exactamente lo opuesto. Fíjate que se abalanzaron a pagar la inscripción de inmediato. Así es. ¿Por qué ocurrió algo tan contraintuitivo? Porque la audiencia estaba formada por personas con problemas reales y dolorosos. Insomnio crónico, problemas matrimoniales, fracaso académico. Necesitaban desesperadamente creer que esta meditación era la solución mágica a su sufrimiento. Cuando el experto destruyó la lógica del programa, el público entró en pánico. Si se iban a casa creyéndole al lógico, tendrían que enfrentarse de nuevo a su cruda realidad y pensar en sus problemas sin ninguna esperanza. Así que usaron el pago como una barrera psicológica. Pagaron los $75 apresuradamente para forzar la coherencia interna. Crearon un muro de coherencia ciega, comprando el compromiso financiero para no tener que pensar más.
Y esta vulnerabilidad extrema, esta manipulación de la autoimagen a través de la coherencia, fue llevada a su perfeccionamiento más siniestro en los campos de prisioneros chinos durante la Guerra de Corea. ¿Te refieres a la famosa política indulgente que usaron con los soldados estadounidenses capturados? Exactamente. Los chinos entendieron el código fuente humano mejor que nadie. No usaron la brutalidad física ni la tortura del modelo norcoreano, usaron psicología pura. Usaron la técnica del pie en la puerta. Empezaban pidiendo a los prisioneros concesiones minúsculas, declaraciones casi inofensivas. Les decían, ¿estás de acuerdo en que Estados Unidos no es perfecto, verdad? Y un soldado podía asentir a eso sin sentir que traicionaba a su país. Claro, es una afirmación innegable. Luego, días después, les pedían que escribieran un par de ejemplos específicos de esos defectos en un papel. Más tarde, les pedían que leyeran esa lista en un grupo de discusión. Y finalmente, tomaban esa grabación y transmitían sus voces por la radio del campamento. El soldado, al ver sus propios escritos físicos y escuchar su propia voz criticando a su país, experimentaba una disonancia brutal. No había sido torturado, lo había hecho voluntariamente. Así que su cerebro, para mantener la coherencia y ahorrar energía, alteraba radicalmente su identidad. Si escribí esto, debo creerlo, debo ser un simpatizante del comunismo. El acto físico de escribir es clave ahí. Es fundamental. Los captores sabían que una declaración escrita tiene un efecto mágico en el compromiso, porque es una prueba física que los demás pueden ver, y los humanos moldeamos nuestras creencias basándonos en cómo creemos que los demás nos perciben. Es un uso perturbador de la psicología humana. No lo niego en absoluto. Pero modificar la identidad de un soldado en un campo de prisioneros es el extremo del espectro. Y no se quedó en las guerras del siglo pasado. Es la misma táctica que se usó en California con el famoso experimento de la valla publicitaria. A unos propietarios de casas de clase media se les pidió colocar un pequeño y estético letrero de 8 centímetros en su ventana que decía, «Al volante sea prudente». Semanas después, esos mismos propietarios accedieron masivamente a que destruyeran la estética de sus hermosos jardines, instalando una valla gigante y fea que decía «Conduzca con cuidado». Ese pequeño compromiso inicial reconfiguró su autoimagen. Pasaron a verse a sí mismos no como simples vecinos, sino como ciudadanos activamente comprometidos con el civismo. Y funciona en todas las industrias. Incluso los fabricantes de juguetes usan la coherencia. Provocan escasez artificial en diciembre de los juguetes estrella que más promocionan, obligando a los padres que ya habían prometido ese regalo a comprar sucedáneos caros bajo el árbol. Luego, en enero, vuelven a inundar la televisión con el juguete original y los padres, atrapados por la necesidad psicológica de ser coherentes con la promesa que les hicieron a sus hijos, van y compran el juguete en la temporada baja de ventas. Exacto. Somos prisioneros de nuestra propia mente y de nuestra desesperación por parecer coherentes. Es un panorama sombrío, lo admito, pero aquí tengo que hacerte una pregunta incisiva. ¿Cómo puede el individuo moderno sobrevivir y funcionar si vive en un estado de paranoia constante? O sea, no podemos ir por la vida rechazando cada pequeño favor en un restaurante, negándonos a hacer la más mínima concesión con nuestras parejas, o evitando comprometernos con nuestras propias palabras por miedo a que sea el inicio de una cascada de coerción psicológica. Nos volveríamos ermitaños paranoicos. Pero fíjate que la propia psicología nos ofrece un mecanismo de defensa supremo que no requiere aislarnos del mundo. Se llama la redefinición mental. Suena muy abstracto. ¿A qué te refieres exactamente en la práctica? Imagina que un inspector de incendios llama a tu puerta. Te ofrece un extintor gratis y una inspección exhaustiva de seguridad para tu familia. Tu cerebro primitivo hace clic, bzzz. La regla de la reciprocidad se activa de inmediato. Te sientes profundamente en deuda con este amable servidor. De pronto, el inspector saca un folleto brillante y comienza a presionarte agresivamente para que compres un sistema de alarma exorbitantemente caro. Ah, el clásico cebo y cambio. Exacto. Si cedes a la presión mecánica de tu piloto automático, compras la alarma y te endeudas. Pero si por el contrario decides rechazar siempre a todo el mundo por miedo a ser manipulado, tal vez le niegues la entrada a un inspector genuino, pierdas la oportunidad de proteger tu casa y ésta se incendie. La solución intermedia y racional es la redefinición mental.
En el momento exacto en que el inspector intenta venderte la alarma a cambio del supuesto favor, tu intelecto superior debe intervenir y redefinir cognitivamente el regalo inicial. Ya no es un favor, es una táctica de ventas. O sea, usar la lógica para reetiquetar la situación. Precisamente. La regla milenaria de la reciprocidad dice que a un favor genuino se le corresponde con un favor. Pero ninguna regla humana dice que a un truco comercial se le deba retribuir con nuestro dinero. Al redefinir mentalmente la situación, al desenmascarar el intento de hackeo, nos liberamos inmediatamente del sentido de obligación. Recuperamos nuestra autonomía sin necesidad de volvernos cínicos o asociales. Usamos el intelecto consciente para desarmar el instinto ciego. Me parece una solución muy elegante. Es decir, no podemos desactivar la API de nuestro cerebro, pero sí podemos auditar quién está intentando acceder a ella. Exacto. Y bueno, para resumir mi postura tras este fascinante recorrido, sigo sosteniendo firmemente que los mecanismos de reciprocidad, los contrastes perceptuales y nuestra profunda necesidad de coherencia no son errores del sistema. Son el sistema operativo en sí, son las reglas ineludibles que sostienen el frágil tejido de los acuerdos humanos. La inmensa eficiencia de estos atajos mentales es lo que nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar colaborativamente en un mundo que es infinitamente más complejo que el de nuestros ancestros. Y mi resumen es que, si bien admito su innegable raíz evolutiva y su función histórica, estoy seguro de que la eficiencia de estos patrones fijos exige hoy un peaje demasiado alto. Cobran su costo en nuestra autonomía individual. Nos convierten en presas fáciles, caminando dormidos por un mundo lleno de estímulos diseñados para activarnos, listos para ser interceptados por cualquier táctico de ventas, corporación o estratega político que entiende el jujitsu social. Utiliza nuestra propia inercia psicológica para derribarnos sin apenas esfuerzo. Creo que donde ambos podemos converger hoy es en la importancia vital de la intención. La intención de nuestra contraparte es lo que dicta la verdadera naturaleza de la interacción. Aceptar favores de buena fe, hacer concesiones mutuas para evitar conflictos y mantenernos coherentes con nuestros valores reales es absolutamente necesario para el funcionamiento fluido de cualquier sociedad sana. Totalmente de acuerdo. La respuesta a este dilema no es el aislamiento temeroso, sino la agudeza mental. El análisis crítico, esa capacidad de identificar en milisegundos cuando un compromiso ha dejado de ser una convicción genuina para convertirse en una trampa impuesta desde fuera, es nuestro único escudo válido. Identificar a los oportunistas a tiempo nos permite aplicar esa redefinición mental de la que hablabas para detener el piloto automático antes de que nos estrelle. La constante aceleración del mundo moderno, con esta avalancha infinita de información, notificaciones y decisiones que enfrentamos a diario, requerirá inevitablemente que dependamos aún más de estos atajos heurísticos. Simplemente no tenemos la capacidad computacional para analizarlo todo. Nuestro piloto automático tendrá que tomar el control de muchas más decisiones secundarias para que no colapsemos. Lo cual invita a una exploración mucho más profunda sobre cómo proteger la cabina de mandos de nuestra propia mente. Como siempre, dejaremos que quienes nos escuchan formen su propia conclusión con las evidencias sobre la mesa. Cuando evalúen su próxima interacción social, cuando sientan esa presión invisible, estarán tomando el control consciente o será una cinta pregrabada sonando de fondo en su cerebro. Una pregunta que todos deberíamos hacernos hoy mismo. La próxima vez que sientas esa urgencia inexplicable por devolver un favor que jamás pediste, o la necesidad testaruda de defender una decisión apresurada que tomaste ayer, haz una pausa. Pregúntate si realmente eres tú quien está volando el avión, o si alguien más, de manera muy silenciosa, ha tomado el control de tu destino. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo debate.